Capítulo 2. De la regulación de la vida al valor biológico. La increíble realidad. Mark Twain pensaba que la principal diferencia entre la ficción y la realidad era que la ficción había de ser creíble. La realidad podía permitirse ser inverosímil. La ficción, en cambio, no. En efecto, el relato acerca de la mente y la conciencia que presento aquí no se aviene a las exigencias de la ficción. En realidad, contraria a lo que dice la intuición nos lleva a creer, altera la forma humana tradicional de contar historias. Repetidamente desmiente supuestos muy arraigados y no pocas expectativas. Pero nada de todo ello hace menos plausible el relato. La idea de que ocultos, bajo la mente consciente, hay procesos mentales inconscientes apenas es noticia, ya que si bien cuando se dio a conocer por primera vez, hace más de un siglo, el público la recibió con cierta sorpresa, en la actualidad es casi un lugar común. Sin embargo, lo que no todos comprenden, pese a ser algo sabido, es que mucho antes de que las criaturas vivas tuvieran mentes, desplegaron comportamientos eficientes y adaptativos que a todos los efectos se asemejan a los que surgen en criaturas que tienen mentes conscientes. Necesariamente, aquellos comportamientos no eran causados por una mente y mucho menos por la conciencia. Dicho de una manera sucinta, no es solo que los procesos conscientes y no conscientes coexistan, sino más bien que los procesos no conscientes que son relevantes para el mantenimiento de la vida existen sin sus parejas conscientes. En lo que a la mente y a la conciencia respecta, la evolución nos ha dado diferentes tipos de cerebro. Un tipo es el cerebro que genera comportamiento pero que no parece tener mente o conciencia. Y un ejemplo es el sistema nervioso de la Aplasia californica, el caracol marino que tuvo mucho éxito en el laboratorio del neurobiólogo Eric Kandel. Otro tipo de cerebro produce toda la gama de fenómenos, o sea, comportamiento, mente y conciencia. Y su principal exponente es el cerebro humano. Y hay un tercer tipo de cerebro que produce claramente comportamiento y es probable que produzca también una mente, aunque no resulta tan evidente que genere conciencia en el sentido que aquí planteamos, y cuyo ejemplo es el cerebro de los insectos. Pero las sorpresas no se terminan con la noción de que, a falta de mente y conciencia, los cerebros pueden producir comportamientos apreciables. Resulta que las criaturas vivas desprovistas de toda forma de cerebro, cuya gama se extiende hasta las células individuales, muestran asimismo un comportamiento en apariencia inteligente y orientado a objetos. Y ese es un hecho también que no se valora como debería. Sin duda, podemos hacernos una mejor idea del modo en que el cerebro humano produce mentes conscientes, si hacemos el esfuerzo de comprender los cerebros más simples que no producen ni mente ni conciencia. Cuando aprendemos este estudio retrospectivo, sin embargo, se hace evidente que para explicar la eclosión de esos cerebros en una fecha tan remota en el tiempo, es preciso adentrarse aún más a fondo en el pasado y retroceder mucho más lejos en el mundo de las formas simples de la vida, desprovistas tanto de mente como de cerebro, formas de vida que son inconscientes, pues carecen de mente y de cerebro. De hecho, para descifrar el cerebro consciente en su orden y composición, es preciso aproximarse aún más a los inicios de la vida, y allí, de nuevo, llegaremos a ideas que no solo resultan sorprendentes, sino que socavan lo que dábamos por sentado acerca de las aportaciones que el cerebro, la mente y la conciencia hacen a la gestión de la vida. Voluntad natural.
Nos hace falta una vez más una fábula. Érase una vez, la vida surgió en la extensa historia de la evolución. Sucedió hace 3.800 millones de años, cuando el antepasado de todos los organismos futuros hizo su aparición. Unos 2.000 millones de años después, cuando las eficientes colonias de bacterias individuales parecían haber logrado dominar la Tierra, les llegó el turno a las células individuales provistas de un núcleo. Las bacterias eran organismos vivos también individuales, aunque su ADN no se había acumulado en un núcleo. Las células individuales provistas de núcleo fueron todo un logro. Se trataba de las formas de vida que conocemos con el término técnico de células eucariotas, que forman parte de un amplio grupo de organismos, los protozoos. En los albores de la vida, las células de este tipo fueron algunos de los primeros organismos verdaderamente independientes. Cada una de ellas podía sobrevivir como individuo sin entrar a formar parte de asociaciones simbióticas. Este tipo de organismos simples e individuales aún hoy nos acompañan, como lo atestigua la ágil ameba, un buen ejemplo de protozoo, al igual que el maravilloso paramesio. Una célula individual tiene un armazón somático, o sea, un citoesqueleto, en cuyo interior hay un núcleo en el centro de mando que alberga el ADN de la célula, y un citoplasma, en el que se produce la transformación del combustible en energía bajo el control de orgánulos como la mitocondria. Los cuerpos se definen por tener una piel y la célula también la suya, una frontera entre su interior y el mundo exterior que recibe el nombre de membrana celular. En muchos sentidos, una célula individual nos ofrece una visión previa de lo que un organismo individual como el nuestro llegaría a ser. La podemos considerar como una suerte de abstracción animada de lo que somos. El citoesqueleto es el armazón que a manera de andamiaje organiza el cuerpo propiamente dicho, al igual que sucede con el esqueleto óseo en nuestro caso. El citoplasma corresponde al interior del cuerpo, propiamente dicho, con todos sus órganos. El núcleo es el equivalente de un cerebro. La membrana celular equivale a la piel del cuerpo humano. Algunas de estas células individuales cuentan hasta con un equivalente de nuestras extremidades, los cilios, cuyos movimientos armonizados les permiten nadar. Los componentes separados de una célula eucariota convergieron y se asociaron por la vía de una cooperación entre criaturas individuales más simples, a saber, las bacterias que renunciaron a su estatus independiente para formar parte de un agregado idóneo. Un cierto tipo de bacterias dieron origen a la mitocondria, una clase de bacterias helicoidales, como las espiroquetas, contribuyeron a dar lugar al citoesqueleto y a los cilios en aquellas células que gustaban de nadar, y así sucesivamente. Lo maravilloso del caso es que cada uno de nuestros organismos pluricelulares están ensamblados siguiendo esa misma estrategia básica, es decir, agregando miles de millones de células a fin de constituir tejidos, uniendo diferentes tipos de tejidos para formar órganos y conectando y relacionando diferentes órganos para de este modo formar sistemas. Algunos ejemplos de tejidos son el tejido epitelial, que forma la piel, el recubrimiento de las mucosas y las glándulas endocrinas, el tejido muscular, el tejido neural o nervioso y el tejido conjuntivo, que los une a todos en su lugar apropiado. Entre los ejemplos evidentes de órganos se cuentan el corazón, los intestinos y el cerebro. Entre los ejemplos de sistemas cabe citar al sanguíneo, que es el conjunto formado por el corazón,
la sangre y los vasos sanguíneos, el sistema inmunitario y el sistema nervioso. A raíz de esta configuración cooperativa, el organismo humano es una combinación altamente diferenciada de billones de células de diversas clases entre las que se cuentan, por supuesto, la clase especial de las células que llamamos neuronas, que son los elementos constitutivos más característicos del cerebro. En un instante abundaremos más en las neuronas y el cerebro. La principal diferencia entre las células presentes en los organismos pluricelulares o metazoos y las células de los organismos unicelulares consiste en que mientras las células individuales tienen que mantenerse por sí mismas, las células que constituyen nuestros organismos, en cambio, viven en el interior de sociedades muy diversas y complejas. Muchas de las tareas que las células, en el caso de los organismos unicelulares, deben realizar por sí solas, en los organismos pluricelulares son asignadas a tipos especializados de células. La configuración general es comparable a la asignación variada de papeles funcionales que cada célula individual encarna en su propia estructura. Los organismos pluricelulares están constituidos por múltiples organismos unicelulares organizados de forma cooperativa, que surgieron por primera vez de la combinación de organismos individuales aún más pequeños. La economía de un organismo pluricelular cuenta con muchos sectores y en el interior de cada uno de esos sectores las células cooperan. Si esto nos resulta familiar y nos lleva a pensar en las sociedades humanas, es porque así debe ser. Las similitudes son asombrosas. El gobierno de un sistema del organismo multicelular se halla altamente centralizado, aunque cuenta con centros que ejercen un papel de dirección con competencias avanzadas de análisis y decisión como, por ejemplo, el sistema endocrino y sin duda el cerebro. Sin embargo, son escasas excepciones. En los organismos pluricelulares, incluido el organismo humano, todas las células tienen los mismos componentes que una célula individual, esto es, membrana, citoesqueleto, citoplasma y núcleo. Los glóbulos rojos de la sangre, que dedican su corta vida de 120 días a transportar hemoglobina, son la excepción, ya que no tienen núcleo alguno. Además, todas esas células tienen un ciclo de vida comparable. Nacen, se desarrollan, envejecen y mueren. Tal como sucede en el caso de los organismos macroscópicos, la vida de un organismo humano individual está constituida por multitudes de vidas simultáneas bien articuladas. Las células individuales, por simples que fuesen en el pasado y aún lo sean, tenían lo que parecía ser una terminación decisiva e inquebrantable de mantenerse con vida durante tanto tiempo como los genes en el interior de su microscópico núcleo. El gobierno de la vida de las células incluía una obstinada insistencia de permanecer, persistir y sobreponerse hasta que llegara aquel momento en que algunos de los genes del núcleo suspendieran la voluntad de vivir y dejaran morir a la célula. Reconozco que es difícil imaginarse que las nociones de deseo y voluntad se puedan aplicar a una sola célula individual. ¿Cómo pueden hallarse presentes en un nivel tan elemental actitudes e intenciones que relacionamos con la mente humana, consciente y que intuimos como el resultado del funcionamiento de los grandes cerebros humanos? Pero lo cierto es que lo están, con independencia del nombre que queramos darles a esos rasgos característicos del comportamiento de la célula. Privada de un conocimiento consciente, privada de acceso a los dispositivos más que sutiles de deliberación de los que dispone nuestro cerebro, la célula individual tiene una actitud, parece querer vivir la asignación genética que le ha sido prescrita. Por extraño que pueda parecernos, la necesidad y todo lo que es preciso para implementarla
preceden al conocimiento explícito y la deliberación con respecto a las condiciones de vida, ya que la célula no tiene claramente ni lo uno ni lo otro. El núcleo y el citoplasma interactúan y realizan complejos cálculos destinados a mantener viva la célula. Se ocupan de los problemas que les plantea a cada instante la condición de estar vivos y se encargan de adaptar la célula a la situación de tal manera que pueda sobrevivir. Dependiendo de las condiciones del entorno físico, reconfiguran la posición y la distribución de las moléculas en su interior y cambian la morfología de sus componentes, como por ejemplo los microtúbulos. En un asombroso alarde de precisión, responden bajo presión y también cuando el trato es agradable. Lógicamente, los componentes de la célula que llevan a cabo esos ajustes adaptativos fueron situados en su lugar por el material genético que asimismo les dio las instrucciones a seguir. Con frecuencia caemos en la trampa de considerar nuestro voluminoso cerebro y nuestra compleja mente consciente como los arquitectos que crean las actitudes, las intenciones y las estrategias que subyacen en nuestra sofisticada manera de gestionar la vida. ¿Y por qué no íbamos a hacerlo? Es lícito preguntarse si se trata de una manera razonable y frugal de concebir la historia de este tipo de procesos, cuando se contemplan desde lo alto de la pirámide evolutiva y con arreglo a las circunstancias actuales. Sin embargo, la realidad es que la mente consciente se ha limitado a ser cognoscibles entre know all, este saber de qué forma gestionar la vida. Tal como tendremos oportunidad de ver, las aportaciones decisivas que la mente consciente ha hecho a la evolución se han situado en un plano mucho más elevado y tienen que ver con la toma deliberativa de decisiones en tiempo diferenciado, así como con las creaciones culturales. No es mi intención minimizar en absoluto la importancia de ese nivel elevado de gestión de la vida. En realidad, una de las ideas conductoras de este libro es que la mente humana consciente ha hecho que la evolución tome un rumbo nuevo precisamente porque nos ha facilitado la posibilidad de elegir. Al haber hecho posible una regulación sociocultural relativamente flexible que nos permite dejar atrás la compleja organización social que, por ejemplo, presentan de una manera tan impresionante los insectos sociales. Más bien, en estas páginas me propongo invertir la secuencia narrativa tradicional con la que se explica la conciencia y hacerlo de tal forma que el conocimiento oculto de la gestión de la vida preceda a la experiencia de ser consciente de cualquier conocimiento de esta índole. Asimismo, afirmo que el conocimiento oculto es bastante sofisticado y no debería ser considerado primitivo. La complejidad de este conocimiento es enorme y su aparente inteligencia notable. Si bien al hacer este planteamiento no degrado la posición que ocupa la conciencia, en cambio, sí que doy mayor valor a la gestión no consciente de la vida, al tiempo que sugiero que constituye el plano de organización que estructura las actitudes e intenciones que hallamos en la mente consciente. Cualquier célula de nuestro cuerpo tiene el tipo de actitud no consciente que acabo de describir. Podría ser que el deseo propiamente humano de vivir, nuestra voluntad de sobreponernos y persistir hubiera empezado siendo un agregado de las voluntades de todas las células de nuestro cuerpo, una voz colectiva liberada en un canto de afirmación. La noción de un gran colectivo de voluntades que se expresan a través de una sola voz no es un mero antojo poético, sino que guarda relación con la realidad de nuestros organismos en los que esa voz individual existe en forma del sí mismo, en un cerebro que es consciente. Pero, ¿cómo trasladar las voluntades de las células simples, privadas de cerebro y mente, y los colectivos que estas células forman, al sí mismo de la mente consciente que se origina el cerebro? Para que ello ocurra es preciso introducir en nuestro relato a un actor radical capaz de alterar por completo el juego
y ese actor es la célula nerviosa, la neurona. Las neuronas, hasta donde alcanzamos a ver, son células únicas, de un tipo diferente al de cualquier otra célula presente en el cuerpo, diferente hasta de otras células del cerebro, como las células gliales. ¿Qué hace que las neuronas sean tan diferentes y especiales? ¿No tienen, al fin y al cabo, una soma celular también? ¿No disponen de un núcleo, un citoplasma y una membrana? ¿No reconfiguran internamente las moléculas tal como lo hacen las otras células del cuerpo? ¿Acaso no se adaptan al entorno como lo hacen las demás células? En efecto, de hecho, así es. Todo lo anterior es cierto. Las neuronas son células por completo corporales y no obstante son también especiales. Para explicar la razón por la cual las neuronas son especiales, debemos tener en cuenta una diferencia de carácter funcional y una diferencia de orden estratégico. La diferencia funcional esencial tiene que ver con la capacidad de la neurona para producir señales electroquímicas susceptibles de cambiar el estado de otras células. Las neuronas no inventaron las señales eléctricas. Los organismos unicelulares, como por ejemplo los paramecios, también producen señales de este tipo y las utilizan para guiar su comportamiento. Las neuronas, en cambio, utilizan las señales que producen para influir en otras células, a saber, el resto de las neuronas, las células del sistema endocrino, que están encargadas de secretar las moléculas químicas, y las células de las fibras musculares. El hecho de cambiar el estado de otras células es la fuente propiamente dicha de la actividad que, en primer lugar, constituye y regula el comportamiento, y que finalmente contribuye a la formación de la mente. Las neuronas son capaces de realizar esta proeza porque producen y propagan una corriente eléctrica a lo largo de una sección de forma tubular que le damos el nombre de axón. A veces la transmisión de las señales eléctricas recorre distancias que pueden apreciarse a simple vista como, por ejemplo, cuando las señales viajan recorriendo varios centímetros por las acciones de las neuronas que van desde la corteza motora hasta el tronco del encéfalo, o desde la médula espinal hasta la punta de una extremidad. Cuando la corriente eléctrica llega a la punta de la neurona, la sinapsis provoca la liberación de una molécula química y un transmisor, que a su vez actúa sobre la célula inmediatamente siguiente de la cadena. Y cuando la célula siguiente es una fibra muscular, la consecuencia es el movimiento. En cuanto al porqué de lo que hacen las neuronas, no es ya ningún misterio. Al igual que sucede con el caso de las demás células del cuerpo, el interior y el exterior de la membrana de la neurona hay cargas eléctricas. Las cargas se deben a la concentración de iones de sodio o de potasio en cualquier lado de la pared de la membrana, pero las neuronas sacan partido de la creación de grandes diferencias de carga entre el interior y el exterior. Es lo que llamamos el estado de polarización. Cuando esta diferencia se reduce drásticamente en un determinado punto de la célula, la membrana se despolariza localmente y la despolarización avanza hacia el axón como si fuera una onda. Esa onda es el impulso eléctrico. Cuando las neuronas se despolarizan, se dice que están activas, emiten impulsos. En resumen, las neuronas son como las demás células, aunque envían señales que influyen en otras células y de este modo modifican aquello que esas otras células hacen. La diferencia funcional que acabamos de describir es la responsable de una importante diferencia estratégica. Las neuronas existen en beneficio de todas las demás células corporales. Las neuronas no son esenciales para el proceso básico de la vida, tal como fácilmente lo demuestran todas las criaturas vivas que no tienen neuronas. Pero en criaturas complejas, con muchas células, las neuronas ayudan al cuerpo pluricelular propiamente dicho en la gestión de la vida.
Ese es el propósito que las neuronas cumplen y el propósito de los cerebros que constituyen. Todas las asombrosas proezas del cerebro que tanto admiramos, desde las maravillas de la creatividad hasta las nobles cimas de la espiritualidad, parecen haberse logrado gracias a esa decidida dedicación a la gestión de la vida en los cuerpos que habitan. En cerebros modestos formados por redes de neuronas configuradas como ganglios, las neuronas ayudan a las demás células del cuerpo y lo hacen a través de la recepción de señales que emiten las células corporales, ya sea fomentando la secreción de moléculas químicas, como sucede en el caso de una hormona que es secreta por una célula endocrina, llega hasta las células del cuerpo y cambia su función, ya sea haciendo posible los movimientos, como cuando las neuronas excitan las fibras musculares y hacen que se contraigan. En los intrincados cerebros de las criaturas complejas, sin embargo, las redes de neuronas llegan a imitar con el tiempo la estructura de partes del cuerpo a las que pertenecen. Terminan representando el estado del cuerpo, elaboran mapas literalmente del cuerpo para el que trabajan y se convierten en una suerte de sustituto virtual suyo, un doble neural. Y lo que es aún más importante, permanecen conectadas al cuerpo que imitan durante toda la vida, tal como tendremos oportunidad de ver. Imitar el cuerpo y seguir conectadas a él son maneras bastante buenas de servir a la función de gestionar la vida del cuerpo. Las neuronas se refieren al cuerpo y esta referencialidad, este insensate apuntar al cuerpo, es el rasgo definidor de las neuronas, de los circuitos neuronales y del cerebro. Esta referencialidad es, a mi juicio, la razón por la que la voluntad velada de vivir que tienen las células de nuestro cuerpo pudo traducirse en una voluntad consciente e intencional. Los circuitos cerebrales imitan las voluntades celulares veladas. Curiosamente, el hecho de que las neuronas y el cerebro se ocupen del cuerpo también nos sugiere la manera en que el mundo exterior va a quedar cartografiado en el cerebro y la mente, tal como expondré en la segunda parte, cuando el cerebro acota en mapas neuronales el mundo exterior al cuerpo. Lo hace gracias a la medición del cuerpo. Cuando el cuerpo interactúa con su entorno, el intercambio hace que se produzcan cambios en los organismos sensoriales del cuerpo, como por ejemplo en los ojos, en los oídos y en la piel. A su vez, el cerebro acota esos cambios en mapas y así, de manera indirecta, el mundo que se halla fuera del cuerpo adquiere cierta forma de representación en el interior del cerebro. A manera de colofón, para este cántico a la particularidad y la gloria de la neurona, quisiera hacer una consideración acerca de su origen y de este modo hacer que nos parezcan algo más modestas. Desde un punto de vista evolutivo, las neuronas probablemente surgieron a partir de las células eucariotas que cambiaban generalmente de forma y produjeron extensiones tubulares de su soma celular a medida que se desplazaban. Percibían el medio, incorporaban nutrientes y se ocupaban de seguir vivas. Los pseudopos de una ameba, las prolongaciones citoplasmáticas de carácter efímero que hacen que la ameba pueda trasladarse e incorporar alimento, nos permiten discernir lo esencial de ese proceso. Las prolongaciones tubulares que las reordenaciones internas de microtúbulos crean en el acto se desmantelan que la célula ha cumplido su cometido. Pero cuando estas prolongaciones efímeras se convierten en permanentes, pasan a ser aquellos componentes tubulares que hacen tan peculiares a las neuronas, los axones y las dendritas. De este modo nació una colección estable de antenas y redes de cables ideales para emitir y recibir. Y si ello tiene importancia es porque si bien el funcionamiento de las neuronas es bastante peculiar y abrió el camino al comportamiento complejo y a la mente, no es menos cierto que las neuronas mantienen una estrecha relación con las otras células del cuerpo.
mirar simplemente las neuronas y los cerebros que ellas constituyen y considerar las células radicalmente distintas sin tomar en consideración sus orígenes. Es arriesgarse a separar el cerebro y el cuerpo más allá de lo justificable, dada su genealogía y funcionamiento. Sospecho que buena parte del enigma que envuelve la manera en que surgen los estados efectivos en el cerebro tienen su origen en haber pasado por alto la profunda interrelación que existe entre el cerebro y el cuerpo. Hay otra distinción que es preciso realizar entre las neuronas y las demás células del cuerpo. Por lo que sabemos, las neuronas no se reproducen, es decir, no se dividen. Tampoco se regeneran, o al menos no lo hacen en un grado significativo. Prácticamente todas las demás células del cuerpo lo hacen, aunque hay otras excepciones, como por ejemplo las células de los cristalinos en los ojos y las células de la fibra muscular del corazón. Además, no sería una buena idea que esas células se dividieran, porque si las células de los cristalinos tuvieran que pasar por un proceso de división celular, mientras durara ese proceso, la transparencia del medio quedaría afectada con toda probabilidad. Si las células del corazón se dividieran, aunque solo lo hicieran en un único sector a la vez, como sucede en la remodelación cuidadosa planeada de una casa, la acción de bombeo del corazón se vería gravemente afectada, en gran medida como sucede cuando un infarto de miocardio deja inutilizado un sector del corazón y desequilibra la fina coordinación de sus ventrículos. Y el cerebro, si aún no hemos llegado a comprender por completo la manera en que los circuitos neuronales conservan los recuerdos, lo más probable es que la división de las neuronas desajustará los registros de toda una vida de experiencia que han sido inscritos a través del aprendizaje en patrones particulares de neuronas que emiten impulsos en circuitos complejos. Por la misma razón, también desestabilizaría el sofisticado saber hacer que nuestro genoma ha inscrito en circuitos desde sus inicios y que le indica al cerebro la manera en que debe coordinar las operaciones de la vida. La división de las neuronas podría suponer el final de la regulación de la vida que es específica del género humano, y posiblemente no va a permitir que la individualidad mental y conductual se desarrollaran, y mucho menos que se convirtieran en identidad y personalidad. Para equilibrar la plausibilidad de un escenario tan extremo, baste evocar las consecuencias bien conocidas de las lecciones de determinados circuitos neuronales causados por un accidente cardiovascular, como la embolia, o una enfermedad como el Alzheimer. La división en casi todas las demás células de nuestro cuerpo es un proceso muy reglamentado, a fin de que no comprometa la arquitectura de los diversos órganos ni la arquitectura general del organismo. Existe un plan de organización que debe cumplirse. A lo largo de toda la vida se halla en marcha no una genuina remodelación, sino una continua restauración. En nuestro cuerpo no derribamos las paredes de la casa, no construimos una nueva cocina ni añadimos una nueva ala para huéspedes. La restauración es muy sutil, casi meticulosa. Durante una buena parte de nuestra vida, la sustitución de las células se logra de una manera tan perfecta que incluso nuestra apariencia física permanece siendo la misma. Pero si se consideran los efectos que el envejecimiento tiene sobre la apariencia física de nuestro organismo o el funcionamiento de nuestro sistema interno, caemos en la cuenta de que las sustituciones van siendo cada vez menos perfectas. Las cosas no se hallan exactamente en el mismo lugar. La piel del rostro envejece, los músculos se vuelven flojos, la gravedad interviene, los órganos posiblemente no funcionan tan bien como lo hacían. Y entonces es cuando entran en escena las artes de un buen y lujoso cirujano plástico y la eficaz medicina alternativa. Mantenerse vivo.
¿Qué se requiere para que una célula viva siga viva? La respuesta es bastante sencilla. Se requiere una buena economía interior y unas buenas relaciones exteriores, que es lo mismo que decir una buena gestión del sinfín de problemas que plantea la peculiar condición de estar vivo. La vida, tanto en una sola célula como en las grandes criaturas que albergan miles de millones de células individuales, requiere la transformación de nutrientes adecuados en energía, y eso, a su vez, requiere la aptitud para resolver varios problemas, como encontrar los productos energéticos, llevarlos al interior del cuerpo, convertirlos en la fuente universal de energía que conocemos con las siglas ATP, deshacerse de los desperdicios y utilizar la energía en cualquier cosa que el cuerpo necesite para proseguir con esa misma rutina de encontrar las materias primas adecuadas, incorporarlas y así sucesivamente. Procurarse nutrición, consumirla y dirigirla, y dejar que dé energía al cuerpo. Esas son para la humilde célula las principales cuestiones. La mecánica de la gestión de la vida es esencial debido a su dificultad. La vida es un estado precario que solo se hace posible cuando se cumplen simultáneamente un gran número de condiciones en el interior del cuerpo. En organismos como por ejemplo el cuerpo humano, la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono puede variar solo dentro de un estrecho margen, al igual que lo hace la acidez de la solución en la que las moléculas químicas de los diversos tipos viajan de una célula a otra. Lo mismo cabe decir de la temperatura, de cuyas variaciones somos agudamente conscientes cuando tenemos fiebre o de manera más habitual cuando nos quejamos de que hace demasiado calor o demasiado frío. Y también sucede lo mismo con la cantidad de nutrientes fundamentales en circulación, como azúcares, grasas y proteínas. Sentimos malestar cuando las variaciones se alejan de este estrecho margen conveniente, y la agitación aumenta cuando pasa mucho tiempo sin hacer nada para remediar la situación. Estos estados mentales y comportamientos son los signos de que las reglas incontrovertibles de la regulación de la vida están siendo desobedecidas. Son avisos que las regiones bajas del procesamiento no consciente envían a la vida consciente y a la mente, pidiéndonos que encontremos una solución razonable para una situación que ya no puede ser gestionada por medio de dispositivos automáticos no conscientes. Cuando se mide cada uno de esos parámetros y se les atribuyen valores numéricos, se descubre que el intervalo en el que normalmente varían es en extremo pequeño. Dicho de otra manera, la vida requiere que el cuerpo mantenga a toda costa una colección de intervalos de parámetros para docenas, literalmente, de componentes en su dinámico interior. Todas las operaciones de gestión a las que antes aludí, y procurarse fuentes de energía, el incorporar y el transformar productos energéticos, etc., apuntan a mantener los parámetros químicos del interior del cuerpo, su medio interno, en el intervalo mágico compatible con la vida. El intervalo mágico recibe el nombre de homeostasis, y el proceso a través del que se alcanza este estado de equilibrio se denomina homeostasis. Estos términos, no muy fáciles de pronunciar, fueron acuñados en el siglo XX por el fisiólogo norteamericano Walter Cannon. Cannon desarrolló los descubrimientos que había hecho en el siglo XIX el padre de la medicina experimental, el médico y biólogo francés Claude Bernard, que acuñó el término más sutil de milieu intérieur, medio interno, con el que designaba el caldo químico en cuyo interior la lucha por la vida prosigue de manera ininterrumpida, aunque escondida. Por desgracia, si bien los rudimentos fundamentales de la regulación de la vida, o sea, el proceso de homeostasis, hacía más de un siglo que se conocían y se aplicaban a diario en la biología general y las medicinas, aún no se había valorado su importancia
más profunda desde el punto de vista de la neurobiología y la psicología. Los orígenes de la homeostasis. Adentrarse en los orígenes de la homeostasis es preguntarse por la manera en que la homeostasis llegó a introducirse en todos los organismos, es decir, de qué manera las células individuales llegaron a adquirir su diseño de regulación vital. Para abordar una cuestión de este calado es preciso adoptar una forma de ingeniería inversa problemática que nunca resulta fácil de emplear, porque hemos pasado casi toda la historia de la ciencia pensando las cosas desde el punto de vista del conjunto de todos los organismos, y no desde la perspectiva de las moléculas y los genes con que empezaron los organismos. El hecho de que la homeostasis empezara de una manera inadvertida en los organismos desprovistos de conciencia, mente o cerebro, plantea la pregunta por el cómo y en qué lugar la intención homeostática se infiltró en la historia de la vida. Esta pregunta nos lleva desde las células individuales hasta los genes, y desde los genes hasta las moléculas simples, más simples aún que el ADN y el ARN. Puede que la intención homeostática sugiera de esos niveles sencillos, y puede que esté relacionada también con los procesos físicos básicos que rigen la interacción de las diferentes moléculas, como por ejemplo las fuerzas con que dos moléculas se atraen o se rechazan entre sí, o se combinan de manera constructiva o destructiva. Las moléculas se atraen o repelan, se combinan y participan de manera incremental o rechazan hacerlo. En lo que concierne a los organismos, resulta evidente que las redes de genes resultantes de la selección natural fueron las responsables de dotarlos de capacidad homeostática. Resulta inevitable preguntarse qué clase de conocimiento poseían y aún poseen las redes de genes para ser capaces de transmitir un conjunto de instrucciones acertadas a los organismos que creaban. ¿Dónde cabe situar el origen del valor? Su fuente primitiva, cuando dejamos atrás el nivel de los tejidos y las células y llegamos al nivel de los genes. Tal vez se precise una ordenación específica de la información genética. En el nivel de las redes de genes, la fuente primitiva del valor consistiría en una ordenación de la expresiva del valor consistiría en una ordenación de la expresión genética que iba a reanudar en la construcción de organismos homeostáticamente competentes. Pero es preciso buscar respuestas más profundas en niveles aún más simples. Existen importantes debates en cuanto a la forma en que el proceso de selección natural ha actuado para producir cerebros como los que actualmente tenemos los seres humanos. Se trata de saber si la selección ha actuado sobre los genes o bien sobre los organismos en conjuntos, o sobre grupos de individuos o sobre todos ellos. Desde la perspectiva de los genes y para que los genes sobrevivan a lo largo de generaciones, las redes génicas tuvieron que construir organismos perecedores y aún así eficaces que les sirvieran de vehículos. Y para que los organismos se comportaran de esa manera eficaz, los genes tuvieron que haber guiado el ensamblaje de esos organismos con algunas instrucciones de crítica importancia. Una buena parte de esas instrucciones tiene que haber constituido en dispositivos de construcción capaces de dirigir una regulación eficiente de la vida. Los dispositivos ensamblados en fecha más reciente se ocuparon de la distribución de la recompensa y la gratificación de la aplicación de castigos, así como de la predicción de situaciones a las que un organismo iba a enfrentarse. Dicho de otro modo, las instrucciones genéticas condujeron a la construcción de dispositivos capaces de ejecutar aquello que en los organismos complejos como los seres humanos llegó a florecer como emociones en el sentido amplio del término. El primer esbozo de estos dispositivos estuvo presente ya en organismos desprovistos de cerebro, mente o conciencia, las células individuales de las que antes tratábamos. Los dispositivos reguladores, sin embargo, alcanzaron la mayor complejidad en organismos que tenían las tres cosas:
cerebro, mente y conciencia. Pero, ¿la homeostasis es garantía suficiente para la supervivencia? En realidad no, porque tratar de corregir los desequilibrios homeostáticos después de que se hayan producido es ineficiente y arriesgado. La evolución se ocupó de este problema por medio de la introducción de dispositivos que permitían a los organismos anticipar los desequilibrios y que los motivaban a explorar entornos que era probable que ofreciesen soluciones. Células, organismos pluricelulares y máquinas. Las células y los organismos pluricelulares comparten varios rasgos con las máquinas, obras de la ingeniería humana. La actividad tanto de los organismos vivos como de las máquinas diseñadas por los hombres responden a una meta. La actividad consta de procesos que la componen y los procesos son realizados por diferentes partes anatómicas que llevan a cabo subtareas, y así sucesivamente. El parecido es bastante sugerente y subyace a las metáforas con las que describimos en uno y otro sentido tanto a los seres vivos como a las máquinas. Por ejemplo, cuando hablamos del corazón, lo comparamos con una bomba mecánica y describimos la circulación de la sangre como si fuera un conjunto de cañerías, o nos referimos a la acción de las extremidades como si fueran palancas. Asimismo, cuando pensamos en una operación que es indispensable para el funcionamiento de una máquina compleja, la describimos como el corazón de la máquina, y nos referimos a los dispositivos que controlan esa misma máquina como su cerebro. De las máquinas que funcionan de manera impredecible, decimos que son temperamentales. Esta manera de pensar, que en general resulta bastante esclarecedora, es también responsable de la idea menos útil según la cual el cerebro es como un ordenador digital y la mente un programa informático que se puede ejecutar en él. Pero el problema real que entrañan estas metáforas proviene de no haber tenido en cuenta que los componentes materiales de los organismos vivos y los de las máquinas diseñadas por el hombre son fundamentalmente distintos. Compárese, por ejemplo, una maravilla de la ingeniería moderna, el Boeing 777, con cualquier ejemplo de organismo vivo grande o pequeño. Se pueden identificar con relativa sencillez una serie de similitudes, centros de mando en forma de ordenadores situados en la cabina o canales directos de información que permiten acceder a estos ordenadores, canales reguladores de retorno con las periferias, así como un cierto tipo de metabolismo, como lo indica el hecho de que los motores se alimenten de combustible y transformen la energía que ese combustible les aporta, y sin embargo persiste la diferencia fundamental. Cualquier organismo vivo cuenta de manera natural con una serie de dispositivos y reglas homeostáticas globales que en caso de que funcionen mal el organismo vivo muere. Y lo que es aún más importante, cada componente del cuerpo del organismo vivo, cada una de sus células, es por sí mismo un organismo vivo, provisto naturalmente de sus propias reglas y dispositivos homeostáticos, sujeto al mismo riesgo de perecer en caso de mal funcionamiento. En la admirable estructura del Boeing 777 no hay nada comparable, desde su fuselaje de aleación metálica hasta los materiales que constituyen de, los kilómetros de circuitos eléctricos y tubos hidráulicos. La homeostática de alto nivel que hallamos en el 777, compartida entre la hilera de ordenadores inteligentes que lleva a bordo y dos pilotos necesarios para hacer volar el avión, tienen por objeto preservar su estructura completa de una pieza, no sus subcomponentes micro o macrofísicos. El valor biológico. La posesión más fundamental de cualquier ser vivo en cualquier momento es, a mi juicio, el repertorio equilibrado de químicas corporales compatibles con una vida sana. Y es algo que vale tanto para la ameba como para el ser humano. Todo lo demás se comprende de este hecho, en cuya importancia no se insiste suficientemente. La idea de valor biológico es omnipresente en el pensamiento contemporáneo del cerebro y la mente. Todos tenemos alguna idea acerca de lo que significa la palabra valor, o tal vez varias ideas. Pero, ¿y del valor biológico? ¿Qué idea tenemos? Antes de llegar a una posible respuesta, es preciso considerar algunas otras cuestiones como por ejemplo,
¿Por qué razón asignamos un valor a prácticamente cada una de las cosas que tenemos a nuestro alrededor? Ya se trate de comida, cosas, oro, joyas, cuadros, bursátiles, acciones bursátiles, servicios o incluso otras personas. ¿Por qué todos dedicamos tanto tiempo a calcular los beneficios y las pérdidas relacionadas con estas cosas? ¿Por qué las cosas llevan una indicación de su valor? ¿A qué se debe esta incesante actividad de valoración? ¿Con qué vara se mide el valor? A simple vista, podría parecer que no tienen cabida en una conversación acerca del cerebro, la mente y la conciencia, pero de hecho sí que la tienen. Y tal como veremos, la noción de valor resulta fundamental para comprender la evolución del encéfalo, el desarrollo del cerebro y la actividad del cerebro real. De entre todas las cuestiones planteadas en el párrafo anterior, solo la de por qué los objetos llevan una indicación de su valor tiene una respuesta llana y sincera. Los objetos indispensables y aquellos que resultan difíciles de obtener, ya sea por la existencia de una elevada demanda o por su relativa escasez, conlleva un coste mayor. Pero, ¿por qué necesitamos un precio? Fijar un precio es necesario porque no hay suficientes para que todos puedan tenerlo. Fijar un precio es un medio que permite gobernar la falta misma de ejecute real entre aquello de lo que se dispone y la demanda existente. Al fijar el precio se introduce una limitación y se crea cierta clase de orden en el acceso a los artículos, y la cuestión del fijar el precio nos lleva también a considerar la razón de que no haya suficiente de todo para todos. En una primera aproximación, el que así sea tiene que ver con la distribución desigual de las necesidades. Algunos objetos son mucho más necesarios, otros lo son menos y otros no lo son en absoluto. Solo una vez que hemos introducido la noción de necesidad llegamos finalmente al quid de la cuestión del valor biológico. Un individuo vivo que lucha por mantenerse con vida y las perentorias necesarias que surgen en la lucha por la existencia. Sin embargo, la razón por la que asignamos de entrada un valor, así como la cuestión acerca de cuáles son las varas de medir que utilizamos al asignar este valor, exigen plantear el problema que supone mantener la vida y las necesidades En lo que a los seres ello humanos requieren. respecta, conservar la vida es solo una parte de un problema mayor, pero quedémonos primero en la supervivencia. Hasta la fecha, la neurociencia ha abordado este conjunto de cuestiones tomando un curioso atajo. En efecto, los neurocientíficos han identificado distintas moléculas químicas que de un modo u otro están relacionadas con los estados de recompensa o castigo y por tanto relacionados con el valor. Algunas de las moléculas más conocidas les resultarán familiares a muchos lectores. Me refiero a la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, el cortisol, la oxitocina y la vasopresina, entre otras. La neurociencia ha identificado asimismo una serie de núcleos cerebrales que fabrican estos tipos de moléculas y las distribuyen a las otras partes del cerebro y del cuerpo. Los núcleos cerebrales son colecciones de neuronas situadas por debajo de la corteza cerebral en regiones como el tronco del encéfalo, el hipotálamo y el cerebro anterior basal. No se deben confundir con los nucleolos en el interior de las células eucariotas, que son una especie de saquitos que contienen la mayor parte del ADN de la célula. La complicada mecánica neuronal de las moléculas que intervienen en la asignación de valor es un tema importante de la neurociencia que muchos investigadores comprometidos están tratando de desentrañar. Algunas de las cuestiones que aún reclaman algunas respuestas son, por ejemplo, de las células que secretan esas moléculas, en qué lugares del cerebro y del cuerpo se liberan con exactitud y qué se logra a través de su secreción. Pero, por alguna razón, la discusión de los nuevos y fascinantes hechos empiezan a escasear. Cuando la atención se centra en la pregunta fundamental, ¿dónde se halla el motor de los sistemas de valores? ¿Cuál es la forma biológica primitiva del valor? O dicho con otras palabras, ¿de dónde proviene el ímpetu que mueve esta más que sutil maquinaria? Incluso, ¿por qué llegó a empezar? ¿Y por qué acabó siendo de este modo?
Las moléculas y los núcleos cerebrales en los que se originan constituyen una parte sin duda importante de la maquinaria del valor, pero no son la respuesta a las preguntas que planteábamos en el párrafo anterior. El valor es, a mi juicio, algo vinculado de manera indeleble a la necesidad, y la necesidad está vinculada a la vida. Asimismo, creo que las valoraciones que establecemos en todas las actividades sociales y culturales guardan una relación directa o indirecta con los procesos de regulación de la vida que cubre el término de homeostasis. Y esa relación permite explicar la razón por la cual los circuitos cerebrales en los cerebros humanos se han dedicado de una manera tan profusa a la predicción y la detección de las ganancias y las pérdidas, por no hablar del fomento de los beneficios y el temor a las pérdidas. Esta relación explica, dicho con otras palabras, la obsesión humana por la asignación del valor. El valor está directa o indirectamente relacionado con la supervivencia. En el caso de los seres humanos, en particular, el valor con la cualidad de esa supervivencia, en la forma de bienestar. La noción de supervivencia y por extensión la noción de valor biológico se puede aplicar a diversas entidades biológicas, desde las moléculas y los genes hasta el conjunto de los organismos. En primer lugar, voy a considerar la perspectiva del organismo en su conjunto. El valor biológico de los organismos considerados como un todo. Para cualquier organismo considerado como un todo, lo que tiene un valor primordial es, dicho sin ambajes, la supervivencia con una salud buena hasta una edad compatible con el éxito reproductivo. La selección natural ha perfeccionado la maquinaria de la homeostasis con el fin precisamente de permitir que así sea. En consecuencia, el estado fisiológico de los tejidos de un organismo vivo en el interior de un intervalo homeostático óptimo es el origen más profundo del valor biológico y la valoración. Y lo mismo se puede afirmar tanto de los organismos pluricelulares como de aquellos organismos cuyo tejido vivo se limita a una sola célula. Si bien el intervalo homeostático ideal no es absoluto y varía según el contexto en que el organismo se encuentre, se puede afirmar en general que hacia los extremos del intervalo homeostático, la viabilidad del tejido vivo declina y aumenta el riesgo de enfermedad y muerte, y que en el interior de un cierto sector del intervalo homeostático los tejidos vivos prosperan y su función es más eficiente y económica. Operar cerca de los extremos del intervalo homeostático, aunque solo sea durante breves periodos de tiempo, es en realidad una ventaja importante cuando las condiciones de vida son desfavorables, aunque son preferibles, no obstante, los estados de vida que operan junto al intervalo eficiente. De esta manera resulta lógico concluir, por tanto, que la función primitiva del valor de un organismo se halla inscrita en las configuraciones de los parámetros fisiológicos. El valor biológico se desplaza hacia arriba y hacia abajo por la escala relativa de la eficiencia vital del estado físico. El valor biológico es, en cierto sentido, un sucedáneo de la eficiencia fisiológica. La hipótesis que propongo es que los objetos y los procesos a los que nos enfrentamos en el curso de la vida cotidiana adquieren el valor que se les asigna, tomando como referencia esta función primitiva el valor del organismo sujeto a selección natural. Los valores que los seres humanos atribuyen a los objetos y las actividades guardan cierta relación, por indirecta o remota que ésta sea, con estas dos condiciones. En primer lugar, el mantenimiento en general del tejido vivo dentro de un intervalo homeostático adecuado para su contexto actual y en un segundo lugar, la regulación particular necesaria para que el proceso opere en aquel sector del intervalo homeostático asociado con el bienestar relativo al contexto presente. Para los organismos en su conjunto, por tanto, la función primitiva del valor es el estado fisiológico del tejido vivo, dentro de un intervalo homeostático en el que puede sobrevivir. La presentación continua de los parámetros químicos
en el interior del cerebro permite que dispositivos cerebrales no conscientes detecten y midan las desviaciones respecto de aquel intervalo homeostático y de este modo actúen como sensores del grado de necesidad interna. A su vez, la desviación medida respecto al intervalo homeostático permite que otros dispositivos cerebrales ordenen las acciones correctivas y organicen incentivos y desincentivos para las correcciones según la urgencia de la respuesta. Un simple registro de este tipo de medidas constituye la base para la predicción de condiciones futuras. En los cerebros que son capaces de representar estados internos en forma de mapas y que tienen al menos potencialmente mente y conciencia, los parámetros asociados con un intervalo homeostático se corresponden en niveles conscientes de procesamiento a las experiencias de placer y dolor. Con posterioridad, cuando los cerebros son capaces de utilizar el lenguaje, es posible asignar a aquellas experiencias marcas lingüísticas concretas y llamarlas por su nombre: placer, bienestar, malestar, dolor. Si buscamos en un directorio clásico la palabra valor, encontraremos algo parecido a lo siguiente: valor relativo, monetario, material u otro; mérito, importancia; medios de intercambio, cantidad de algo que puede ser cambiada por alguna otra cosa; la cualidad de algo que lo hace ser deseable o útil; utilidad, coste, precio. Como se puede ver, el valor biológico es la raíz de todos esos significados. El éxito de nuestros primeros predecesores. ¿Qué hizo a los organismos convertirse en vehículos tan rotundamente eficaces? ¿Qué dejó la vía libre a criaturas tan complejas como nosotros? Según parece, un ingrediente importante para nuestra aparición fue algo que las plantas no tienen y que algunos animales y los seres humanos en cambio sí tenemos: movimiento. Las plantas tienen ciertos tropismos y algunas pueden girar y alejarse del sol y la sombra. Algunas otras, como la carnívora Venus, atrapa moscas. Son capaces incluso de capturar insectos distraídos. Pero ninguna planta puede arrancarse de sus raíces e ir en busca de un entorno mejor en otra parte del jardín. El jardinero debe hacer eso por ellas. La tragedia de las plantas, y ellas no lo saben, es que sus células encorsetadas nunca pueden cambiar lo bastante de forma como para convertirse en neuronas. Las plantas no tienen neuronas, y sin neuronas tampoco mente de la que ocuparse. Los organismos independientes, desprovistos de cerebro, desarrollan asimismo otro importante ingrediente: la capacidad de detectar los cambios en su estado fisiológico en el interior de su propio perímetro y contorno. Esta capacidad es ostensible ya en las bacterias, que responden a la luz, así como a un sinfín de moléculas. Por ejemplo, en un disco de Petri, las bacterias reaccionan a una gota de sustancia tóxica, apelotonándose y reculando para alejarse de la amenaza. Las células eucariotas detectan asimismo el equivalente del contacto y la vibración. Los cambios detectados tanto en su interior como en el entorno pueden conducir al movimiento de desplazamiento de un lugar a otro. Pero para responder a una situación de manera efectiva, el equivalente del cerebro en las células individuales tuvo que albergar también un criterio de reacción, un conjunto en extremo simple de reglas conforme a las que tomar una decisión, que es la decisión de moverse, cuando se cumplieran ciertas condiciones. En suma, los rasgos mínimos que este tipo de organismo simple debieron tener para prosperar y que sus genes pasaran a las siguientes generaciones fueron sentir el interior y el exterior del organismo y un criterio de reacción y movimiento. Los cerebros evolucionaron como dispositivos que podían mejorar lo que sentían. Lo que se sentía, se decidía y el movimiento, y podrían dirigirlos de una manera cada vez más efectiva y diferenciada. Con el paso del tiempo, el movimiento se fue
puliendo gracias al desarrollo de los músculos estriados, el tipo de músculo que utilizamos actualmente al andar y al hablar. Tal como tendremos ocasión de ver en el capítulo 3, la capacidad que hoy llamamos interocepción aumentó y se amplió hasta detectar un gran número de parámetros, por ejemplo, el pH, la temperatura, la presencia o ausencia de neuronas, moléculas químicas, la tensión de las fibras musculares lisas. En cuanto a la capacidad de sentir, el sensor con el tiempo acabó por incluir el olfato, el gusto, el tacto y la percepción de la vibración, el oído y la vista, cuyo conjunto designamos por el nombre de interocepción. Para que el movimiento y la sensación funcionen de la manera más favorable posible, el criterio de reacción debe parecerse a una suerte de plan de empresa. Un plan de viabilidad que subraya implícitamente las condiciones que dan forma al criterio. El diseño homeostático presente en las criaturas de todos los niveles de complejidad consiste precisamente en esto: una colección de directrices operativas que deben seguirse para que el organismo alcance sus metas. La esencia de esas líneas directrices es bastante sencilla. Si esto se presenta, entonces hacer aquello. Cuando se contempla el espectáculo que ofrece la evolución, uno se asombra de los logros que ha alcanzado. Consideremos, por ejemplo, el desarrollo eficaz de los ojos. No solo los ojos que se asemejan a los nuestros, sino también las demás variedades de ojos que realizan su cometido utilizando medios ligeramente diferentes. No menos sorprendente es una maravilla como la ecolocalización, que permite a especies como los murciélagos o las lechuzas cazar en plena oscuridad, guiadas por un dispositivo muy sensible que hace posible localizar sonidos en el espacio tridimensional, pero aún a la vista de todas esas maravillas. Es justo reconocer que la evolución de un criterio de reacción que es capaz de conducir los organismos a un estado homeostático no es menos impresionante. La causa y la razón que subyace a la existencia de un criterio de reacción es la consecución de una cierta meta homeostática. Pero tal como antes indirectamente señalé, incluso con una meta clara, se precisaba de algo más para que el criterio de reacción se ejecutara de manera efectiva. Para que cierta acción se lleve a cabo de manera expeditiva y correcta, tiene que haber un incentivo tal que en ciertas circunstancias se pueda favorecer cierto tipo de reacciones sobre otras. Y esto es así porque algunas circunstancias del tejido vivo pueden ser tan alarmantes que precisen de una corrección urgente al punto que sea preciso desplegar literalmente una corrección acelerada. Asimismo, algunas oportunidades pueden favorecer una mejora tal del tejido vivo, que sea preciso seleccionar y emplear rápidamente respuestas que apoyen estas oportunidades. En este punto es donde se encuentran las maquinaciones y artificios que subyacen a lo que hemos llegado a conocer desde nuestra perspectiva humana, como recompensa y castigo. Los principales actores en la danza de la exploración motivada. Obsérvese que ninguna de estas operaciones requieren de una mente y menos aún de una mente consciente. No hay un sujeto formal que en el interior o el exterior del organismo se comporte como el encargado de recompensar o castigar, y sin embargo las recompensas y los castigos se administran basándose en el diseño del sistema de criterios de reacción. La operación en su conjunto es tan ciega y carente de sujeto como las cadenas de genes. La ausencia de una mente y de un sí mismo es perfectamente compatible con la intención y el propósito espontáneo e implícitos. La intención básica del diseño es mantener la estructura y el estado, pero a partir de estas múltiples intenciones es posible construir un propósito más amplio, y este propósito es sobrevivir.
Hasta ahora, he sugerido que los mecanismos de incentivos son necesarios para lograr una orientación eficaz del comportamiento, lo que equivale a una ejecución económica y eficaz del plan de empresa de la célula. Asimismo, he sugerido que los mecanismos de incentivos y la orientación no surgieron de una determinación y deliberación conscientes, pues no habían conocido explícito ni un sí mismo deliberante. La orientación ejercida a través de mecanismos de incentivos paulatinamente se fue dando cada vez más a conocer a los organismos conscientes dotados de una mente, como los de los seres humanos. La mente consciente simplemente revela aquello que ha existido desde hace mucho tiempo como un mecanismo evolutivo de la regulación de la vida. Pero la mente consciente no ha creado ese mecanismo. Dicho de otro modo, la trama real nos plantea todo lo contrario de lo que la intuición nos sugería. La secuencia histórica real se invierte. El desarrollo de los incentivos. ¿Cómo se desarrollaron los incentivos? Si bien los incentivos empezaron en organismos muy sencillos, resulta muy evidente los organismos cuyos cerebros son capaces de medir el grado de necesidad de una cierta corrección. Para que se diera la medición, el cerebro precisaba una representación del estado actual del tejido vivo, del estado deseable del tejido vivo correspondiente a la meta homeostática, y una sencilla comparación. Para este propósito se desarrolló una cierta clase de escala interior que indicaba lo lejos que estaba la meta del estado actual, en tanto que para facilitar la corrección se adoptaron moléculas químicas cuya presencia aceleraba ciertas respuestas. Todavía percibimos los estados de nuestro organismo en escala, y lo hacemos en gran medida de manera bastante inconsciente, aunque las consecuencias de la medición se hacen bastante conscientes cuando sentimos hambre, mucha hambre o ninguna. Aquellas sensaciones que hemos llegado a considerar como dolor o placer, o como castigo y recompensa, concuerdan directamente con los estados integrados de tejido vivo en el interior de un organismo, mientras se suceden unos a otros en su ocupación natural de gestionar la vida. Los mapas cerebrales de los estados en que los parámetros de los tejidos se desvían significativamente del intervalo homeostático en una dirección que no contribuye a la supervivencia son experimentados como una cualidad que finalmente llamamos dolor y castigo, de forma análoga. Cuando los tejidos operan en la parte mejor del intervalo homeostático, el mapa cerebral de los estados correlativos se vive como una cualidad a la que finalmente llamamos placer y recompensa. Los agentes que intervienen en la orquestación de estos estados tisulares son las hormonas y los neuromoduladores, cuya presencia era ya más que evidente en los organismos simples unicelulares. Sabemos cómo funcionan estas moléculas. Por ejemplo, en organismos dotados de cerebro, cuando peligra la salud de un tejido dado debido a un nivel alarmante bajo de nutrientes, el cerebro detecta el cambio y gradúa la necesidad y la urgencia con que ese cambio ha de ser corregido. Se trata de algo que ocurre de una manera no consciente, aunque en cerebros que tienen mente y conciencia, el estado relacionado con esta información puede llegar a ser consciente. En la medida en que lo sea, el sujeto experimentará una sensación negativa que puede oscilar entre el malestar y el dolor. Con conciencia del proceso o sin ella, una cadena correctiva de reacciones en términos químicos y neurales interviene con la ayuda de moléculas que aceleran el proceso. En el caso de cerebros dotados de conciencia, sin embargo, la conciencia del proceso molecular no se limita a una mera corrección del desequilibrio. Se trata también de una reducción de la experiencia negativa con el dolor y de una experiencia de placer y recompensa. Esta última resulta en parte del estado propicio a la vida que el tejido puede entonces haber alcanzado.
Con el tiempo, la mera acción de las moléculas incentivadoras es probable que coloque el organismo en la configuración funcional asociada a estos placenteros. La aparición de estructuras cerebrales capaces de detectar si lo que se va a percibir es una amenaza o un bien para el organismo fue también importante, más allá de precisar en sí mismos que era bueno o una amenaza. Los cerebros empezaron a utilizar indicios para predecirlo. La, la llegada de algo bueno se señalaría con la secreción de una molécula como la dopamina y la oxitocina. En cambio, la inminencia de una amenaza se marcaría con la hormona que secreta el cortisol o la prolactina. La secreción a su vez optimizaría el comportamiento necesario para preocupar o evadir la concreción del estímulo. Asimismo, el cerebro iba a utilizar moléculas que permitían señalar un error en la predicción y comportarse en consecuencia. Iba a diferenciar entre la proximidad de un objeto esperado o de otro inesperado mediante grados de impulso de activación neuronal y el correspondiente grado de secreción de una molécula. Pongamos por caso la dopamina. Los cerebros asimismo se hicieron capaces de utilizar el patrón de estímulos, por ejemplo, la repetición o la alteración de estímulos para predecir lo que podría suceder después. Cuando dos estímulos ocurrían en proximidad uno de otros, eso significaba la posibilidad de que un tercer estímulo estuviera a punto de ocurrir. Y toda esta maquinaria, ¿qué conseguía? En primer lugar, una respuesta más o menos perentoria según fueran las circunstancias, o dicho de otro modo, que hubiera una respuesta diferencial. En segundo lugar, conseguía respuestas optimizadas por medio de la predicción. El diseño homeostático y los dispositivos a él asociados de incentivación y de predicción protegieron la integración del tejido vivo en el interior de un organismo. Curiosamente, gran parte de esa misma maquinaria fue la que se seleccionó para asegurar que el organismo tomase parte en el comportamiento reproductivo que favorecería la transmisión de los genes, la atracción sexual, el deseo sexual y los rituales de apareamiento son ejemplos de ello. Superficialmente, los comportamientos asociados con la regulación de la vida y la reproducción se separaron, pero la meta de fondo era la misma y por ello no es de extrañar que la maquinaria. A medida que los organismos evolucionaron, los programas de la homeostasis subyacente se hicieron cada vez más complejos, tanto en lo relativo a las condiciones que daban lugar a su intervención, como a la gama de los resultados. Aquellos programas más complejos se fueron convirtiendo de manera paulatina en lo que ahora conocemos como impulsos, motivaciones y emociones, de las que se trata en el capítulo 5. En suma, la homeostasis necesita ayuda de los impulsos y las motivaciones que facilitados en abundancia por los cerebros complejos se despliegan con la ayuda de la anticipación y la predicción en la exploración del entorno. Los seres humanos, que duda cabe, tenemos el sistema motivacional más avanzado que se complementa con la curiosidad incansable, un agudo apetito con la exploración y unos sofisticados sistemas de alarma en relación a las necesidades futuras. Todo ello con el propósito de mantenernos en el lado adecuado de las vías evolutivas. La homeostasis, el valor, la conciencia y lo que las enlaza. Aquello que hemos llegado a designar como valor en términos de bienes o de actos se haya relacionado de manera directa o indirecta con la posibilidad de conservar un intervalo homeostático en el interior de los organismos vivos. Además, sabemos que ciertos sectores y configuraciones en el interior de ese intervalo homeostático están asociados con una regulación óptima de la vida, en tanto que otros sectores y configuraciones en el seno de ese intervalo
son menos eficientes y algunos otros se hallan más cerca todavía de la zona de riesgo. La zona de riesgo es aquella en cuyo interior se afianza la enfermedad y la muerte. Resulta lógico considerar como más valioso aquellos bienes y aquellos actos que de un modo u otro introducen finalmente a una óptima regulación de la vida. Conocemos de qué manera los seres humanos dictaminan cuál es el sector óptimo del intervalo homeostático sin que para ello tenga necesidad de que la química de la sangre sea analizada en un laboratorio médico. El dictamen no requiere de ningún peritaje, mero proceso fundamental de la conciencia. Los intervalos óptimos se expresan como sensaciones agradables o placenteras en la mente consciente, en tanto que los peligrosos se expresan como sensaciones no tan agradables o incluso dolorosas. ¿Se puede imaginar un sistema de detección más transparente? El funcionamiento óptimo de un organismo que resulte en estados de vida armoniosos y eficientes constituye el sustrato en el que se basan nuestras sensaciones de bienestar y placer. Estos estados son el fundamento de lo que en configuraciones bastante sofisticadas llamamos felicidad. Al contrario, los estados vitales carentes de armonía, ineficientes y desorganizados, precursores de la enfermedad y de la insuficiencia del sistema, constituyen el sustrato de las sensaciones negativas de las cuales, tal como señaló con tanta precisión Tolstoy, hay muchas más variedades que de las positivas, un surtido infinito de dolores y padecimientos, por no hablar de disgustos y miedos, cólera, tristeza, vergüenza, culpa y desprecio. El aspecto que define nuestros sentimientos emocionales, tal como tendremos oportunidad de ver en la lectura consciente de nuestros estados corporales, y por esa razón los sentimientos pueden ser como el barómetro que mide la manera en que se gestiona la vida. Esta es también la razón, como cabía esperar, de que los sentimientos hayan influido de una manera notable desde que se dieron a conocer a los seres humanos en las sociedades y las culturas, así como desde entonces en todo su funcionamiento y sus artefactos. Pero tal como vimos con anterioridad, mucho tiempo antes de que despertara la conciencia humana y surgieran los sentimientos conscientes, de hecho, aún antes de que disputara la mente como tal, la configuración de los parámetros químicos ya influida en las conductas individuales de criaturas simples, aunque no hubiese un cerebro para representar estos parámetros. Pensar que los organismos sin una mente tuvieron que basarse en parámetros químicos que guiarán las acciones necesarias para conservar sus vidas es bastante razonable. Esta orientación ciega incluía comportamientos considerables complejos. El cultivo de diferentes tipos de bacterias en una colonia, por ejemplo, es un proceso que se haya guiado por este tipo de parámetros y se puede incluso describir en términos sociales. Las colonias de bacterias se comportan rutinariamente en base a la detección de quórum para coordinar sus movimientos y prepararse literalmente para la guerra, en fin, de seguir aferradas al territorio y a los recursos que alberga. Así lo hacen incluso en el interior de nuestro cuerpo, cuando luchan para mantener su dominio territorial en la garganta o los intestinos. Pero tan pronto como entraron en escena los sistemas nerviosos más sencillos, los comportamientos sociales fueron aún más ostensibles. Considérese, si no, el caso de los nematodos, un nombre cortés para un género de gusanos atractivo desde el punto de vista científico, cuyas conductas sociales son bastante sofisticadas.
El cerebro de un nematodo, como por ejemplo el Coenarabditis elegans, tiene solo 302 neuronas organizadas en una cadena de ganglios, nada de lo que es sentirse especialmente orgulloso, como cualquier otro ser vivo. Estos nematodos necesitan alimentarse para sobrevivir, según la escasez o la abundancia de alimentos, así como las amenazas presentes en el medio. Pueden llegar al comedero, por decirlo así, de una manera más o menos gregaria. Si hay comida disponible y el entorno está en calma, se alimentan en solitario, pero si la comida escasea o si detectan la presencia de una amenaza en el entorno, un cierto olor, por ejemplo, pasan a hacerlo en grupos. Huelga decir que no saben en realidad qué hacen y mucho menos la razón por la que lo hacen, pero hacen lo que hacen porque sus cerebros sumamente simples, sin una mente que les hable y aún menos una conciencia adecuada, utilizan señales del entorno para consultar su criterio de reacción y emplear un tipo de conducta u otro. Imagínense ahora el amable lector que habría ocurrido Imagínense ahora el amable lector que habría ocurrido si en lugar de contarles que el Caernoaditis elegans es un gusano, hubiese expuesto la situación en abstracto, perfilando las condiciones y las conductas, sin desvelar en ningún momento de qué clase de organismo se trataba. Y imagínense que luego le pidiera que se esforzara en pensar como un sociólogo y comentara la situación de ese ser vivo. Si bien sospecho que habría percibido la presencia de cooperación interindividual y dictaminado también la presencia de inquietudes altruistas, tal vez hubiese pensado que le hablaba de criaturas complejas, quizá de seres humanos primitivos. Cuando tuve la oportunidad de leer por primera vez que, Cor, que Cor, la descripción que Cornelia Baumann hacía de ese tipo de hallazgos, pensé en los sindicatos y la seguridad que brindaba la unión de un gran número de individuos, y sin embargo, el Canorhambitis elegans es solo un gusano. Otra consecuencia de hecho, de que los estados homeostáticos ideales con la posesión más valiosa de un organismo vivo es que la ventaja fundamental de la conciencia en cualquier nivel en que se presente este fomento proviene de la mejora de la regulación de la vida en entornos que son cada vez más complejos. Los cerebros suficientemente complejos para crear mentes contribuyeron a la supervivencia en nuevos nichos ecológicos, lo cual fue un avance como explicaré en la parte 2. Se basa en la elaboración de mapas e imágenes neuronales. Con el surgimiento de la mente, aunque aún no estuviese imbuida de conciencia, se optimizó la regulación automática de la vida. Los cerebros que producían imágenes disponían de más detalles acerca de las condiciones en el interior y el exterior de los organismos, y de este modo pudieron generar respuestas mucho más diferenciadas y efectivas que los cerebros que no tenían una especial preocupación por sí mismos. Sin embargo, cuando las mentes que tenían las especies no humanas llegaron a hacerse conscientes, la regulación automática consiguió un aliado poderoso, un medio a través del cual cerrar los penosos esfuerzos de la supervivencia en aquella sensación en ciernes de ser sí mismo que apoyaba la lucha del organismo. No hay duda de que en los seres humanos aquel aliado se fue haciendo cada vez más poderoso conforme la conciencia coevolucionó con la memoria y la razón, y al hacerlo se hizo posible la planificación en tiempo diferido y el pensamiento deliberativo. Por increíble que pueda parecer, la regulación de la vida consciente ya del sí mismo coexiste siempre con la maquinaria de la regulación automática de la vida que cualquier criatura ha heredado de su pasado evolutivo. Este hecho es especialmente cierto en el caso de los seres humanos. La mayor parte de la actividad reguladora en el organismo humano
Se realiza de modo inconsciente. No creo que nadie desee en serio gestionar de forma consciente el funcionamiento, por ejemplo, de un sistema endocrino o del sistema inmunitario, porque no habría modo de controlar con la celeridad suficiente las oscilaciones caóticas que experimentan. En el mejor de los casos sería como tratar que un avión a reacción moderno volara manualmente, lo que es una tarea nada trivial, ya que requiere del dominio de todas las contingencias y hacer todas las maniobras necesarias para prevenir la pérdida de velocidad y la caída en picado. En el peor de los casos sería como intervenir el Fondo de la Seguridad Social en el mercado bursátil. A nadie le gustaría siquiera tener un control absoluto de algo tan sencillo como la respiración, pues una vez que hubiésemos decidido, por ejemplo, cruzar el Canal de la Mancha bajo las aguas, aguantaríamos la respiración hasta dejar la vida en el intento. Por suerte, los dispositivos hemostáticos automáticos de nuestro organismo nunca permitirían una tontería semejante. La conciencia ha mejorado la adaptabilidad y ha permitido a cuantos se beneficien de ella crear nuevas soluciones para los problemas de la vida y la supervivencia en prácticamente cualquier entorno concebible. En cualquier lugar de la Tierra, en las capas altas de la atmósfera y en el espacio exterior, bajo el agua, en los desiertos y en las montañas, hemos evolucionado hasta adaptarnos a un gran número de nichos y somos capaces de aprender a adaptarnos a un número aún mayor de entornos. De nosotros no brotaron agallas ni alas, pero inventamos máquinas que tienen alas o que pueden propulsarnos hasta la, hasta la estratosfera, que pueden cruzar los océanos o correr 20.000 leguas de viaje submarino por las aguas de esos océanos. Hemos inventado las condiciones materiales que nos permiten vivir allí donde queramos hacerlo. La ameba no puede hacerlo, ni tampoco los gusanos, ni los peces, las ranas, las aves, ni las ardillas, los gatos y tampoco los perros. Apenas pueden hacerlo los más listos de nuestros primos, los chimpancés. Cuando los cerebros humanos empezaron a fraguar una mente consciente, el juego cambió radicalmente. Nos alejamos de la simple regulación centrada en la supervivencia del organismo para acercarnos a una regulación progresivamente más deliberada, basada en una mente dotada de identidad y personalidad, que a partir de entonces se dedicó a buscar activamente no solo la supervivencia, sino ciertas variedades de bienestar, supuesto todo un salto, si bien ensamblado hasta donde alcancemos a entender, sobre la base de continuidades biológicas. Si los cerebros se impusieron a la evolución porque ofrecían un campo de acción más amplio de regulación de la vida, los sistemas cerebrales que condujeron a la mente consciente acabaron imponiéndose porque ofrecían las posibilidades más amplias de adaptación y supervivencia, con una clase de regulación que era capaz de conservar y extender el bienestar. Los organismos unicelulares con un núcleo tienen en suma una voluntad inconsciente de vivir y, pese a estar privados de mente, gestionan la vida de una manera lo suficientemente adecuada durante tanto tiempo como determinados genes se le permitan. Los cerebros ampliaron las posibilidades de gestión de la vida, aunque no produjeran mentes y menos aún mentes conscientes. Por esa misma razón también acabaron por imponerse. Cuando a aquella combinación se le sumaron la mente y la conciencia, las posibilidades de regulación se ampliaron aún más y abrieron el camino a ese tipo de gestión que se produce no solo en el interior de un único organismo, sino entre muchos organismos en las sociedades. La conciencia permitió a los seres humanos repetir el leitmotiv de la regulación de la vida, mediante una colección de instrumentos culturales: el intercambio económico, las creencias religiosas, las conversaciones sociales, las reglas éticas, las leyes, las artes, las ciencias, la tecnología. Sin embargo, la intención de supervivencia
de la célula eucariota y la intención de supervivencia implícita en la conciencia humana son una y la misma. Detrás del imperfecto y no obstante admirable edificio que las civilizaciones y las culturas han construido para nosotros, la regulación de la vida sigue siendo la cuestión básica en la que nos enfrentamos. Y lo que es igual de importante, la motivación que subyace a la mayor parte de los logros de las culturas y las civilizaciones humanas, depende de esa cuestión concreta y de la necesidad de gestionar los comportamientos de los seres humanos mientras acometen la tarea de abandonarla. La regulación de la vida es la raíz de un destino que es preciso explicar en la biología en general y en la humana en particular. La existencia de cerebros, la existencia de dolor y de placer, de las emociones y los sentimientos, de las conductas y los comportamientos sociales, las religiones, las economías, con sus mercados e instituciones financieras, de los comportamientos morales, de la ley y la justicia, de la política, del arte, de la tecnología y la ciencia, una lista como el lector puede ver, muy modesta. Dicho de un modo algo diferente, la vida y las condiciones que la integran, el imperativo irrefrenable de sobrevivir y la complicada empresa de gestionar la supervivencia en un organismo, tanto si tienen una sola célula como si está formado por miles de billones de ellas, son las causas primordiales no solo de la operación del cerebro y su evolución. Los dispositivos de gestión más complejos que la evolución ha ensamblado, sino también de todo cuanto se siguió del desarrollo de cerebros cada vez más sofisticados, en el interior de cuerpos cada vez más elaborados que vivían en entornos cada vez más complejos. Cuando los consideramos a través del filtro de esta idea, a saber, que el cerebro existe para gestionar la vida en el interior del cuerpo, la mayoría de aspectos de las funciones cerebrales, la singularidad y los misterios de algunas de las categorías tradicionales de la psicología, la emoción, la percepción, la memoria, el lenguaje, la inteligencia y la conciencia, resultan menos extraños y mucho menos misteriosos. De hecho, pone de manifiesto una sensatez y racionalidad transparentes, una lógica ¿Cómo pudimos llegar a ser diferentes? Parecen preguntarse estas funciones, a tenor del trabajo que es preciso realizar.